Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 10 minutos, amigos. Continuamos con más de A Primera Hora y ya lo advertía Fabricio Vela en el bloque anterior. Arrancó ya esta etapa del censo presencial una vez que culminó la etapa del censo en línea. Vamos a conocer detalles precisamente de qué dejó esa primera fase, el censo en línea, y cómo ha iniciado ya esta siguiente etapa del censo presencial en todo el país. Para ello ya saludamos a Roberto Castillo, director del INEC. Bienvenido, muy buenos días. Un día, Belkis, y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, y con respecto a tu pregunta, ¿no? De cuál fue el balance del censo en línea, mencionar que desde el INEC bastante contentos con haber incursionado en un proceso innovador, proceso que marca un hito realmente en la historia de los censos del Ecuador, porque fue la primera vez que se hizo un censo digital. Recordemos que los censos se venían haciendo se han venido haciendo en la edad moderna desde 1950, este es el octavo de 2022. Con respecto a ciertas cifras, más de 2.3 millones de personas se censaron por internet y fue Napo y Carchi las provincias donde más personas se censaron si tomamos en cuenta su tamaño poblacional. Y algo importante también de anunciar, ¿no? Que había en un momento inicial, digamos, estas dudas totalmente justificables y entendibles de la ciudadanía sobre la protección de su información. Bueno, hablemos de los hechos. El censo en línea estuvo habilitado 17 horas por día, de 7 de la mañana a 12 de la noche. Durante esos 31 días del mes nos da un total de 527 horas. Durante todo ese tiempo, nuestro sistema no existió ningún tipo de vulneración, lo cual refleja que las seguridades implementadas por el INEC permitieron detectar y luego bloquear varios ataques, entre ellos, técnicamente más de 2 millones de ingresos anómalos, y con ello pudimos garantizar la integridad de la información. Con ello, su información está segura, lo hemos demostrado así, y obviamente ahora viene ya el censo presencial, que arrancó el día lunes en todo el país, con más de 18,000 personas desplegadas en el territorio nacional. Nada más para cerrar lo que tiene que ver con el censo en línea, 2.3 millones de personas censadas. ¿Se cumplió la expectativa? ¿Cuánto proyectaban, tomando en cuenta que era la primera vez que se iba a proceder en este sentido? No, nosotros habíamos proyectado, no tanto una proyección, sino nos habíamos puesto una vara bastante alta, ¿no? De llegar a 1 millón de hogares. Y llegamos aproximadamente a 760,000. Sabemos obviamente que esto de ninguna manera, y lo había mencionado en varios espacios, de que esto no afecta de ninguna manera la planificación del censo presencial. Pero para haber sido la primera vez de que el Ecuador incursionó en estos mecanismos, es sin duda un hito para la historia de los censos. Esperamos a futuro, el próximo censo de población, quizás en 10 años más, ya potencialmente podamos tener ya estas innovaciones, digamos, ya implementadas e interiorizadas en la ciudadanía en general. Correcto. Ahora sí, entonces vamos a lo que tiene que ver con el censo presencial. Arrancó oficialmente ya en todo el territorio nacional, en efecto, este día lunes. Entiendo que en un primer momento se iba a realizar una suerte de reconocimiento de territorio. ¿Cómo les fue justamente en este paso dentro del censo presencial? Y de aquí en más, ¿cómo está prevista la organización para el desarrollo? No, con respecto al censo presencial, esta segunda etapa, a los vecinos y vecinas que nos están escuchando, ustedes en los próximos días, es más, o ya hay algunas personas que han sido censadas, van a ver que existe un censista debidamente uniformado, que lleva un mandil, que lleva una gorrita de color amarillo, lleva una credencial donde está su nombre y su número de cédula, que va a ir recorriendo vivienda por vivienda todo su barrio. Durante 6 semanas, de hecho, del 7 de noviembre al 18 de diciembre, va a ir vivienda por vivienda, edificación por edificación. Ellos les van a primero golpear la puerta de su vivienda, se van a presentar, y ahí viene la primera parte. A los ciudadanos, a los vecinos y a las vecinas, exíjale que se presente, valide que efectivamente se trata de un censista. Para poderlo validar o para poder confirmar la identidad de los censistas, hay 4 canales que hemos puesto en consideración, bastante sencillos. Miren, pueden llamar al 1-800-080808. 2, y más rápido, mándenos un WhatsApp al 099-29-58-164, opción 1.
La tercera manera de hacerlo, usted podría escanear el código QR del censista o ingresar directamente a la página de censoecuador.gov.es, donde se le va a desplegar una pestaña donde usted ingresa el número de cédula de la persona que le está visitando. Y la última es que en todo el territorio nacional tenemos 304 puntos instalados que se llaman sedes operativas, donde usted también se puede acercar a consultar temas, digamos, muy particulares, y nuestro equipo lo va a atender. Estos 4 canales, ¿cuál es el objetivo? Que usted se sienta seguro, que sepa que se trata efectivamente de un censista, y a nuestros censistas también les hemos dado instrucciones claras. Por ejemplo, y la recomendación a los vecinos y vecinas: recíbalo, ábrale la puerta al censo, pero que no ingrese a la vivienda por tema de seguridad. Hay que mantener una distancia de 2 metros. Además de eso, a nuestros censistas les hemos pedido que no usen aretes, collares y demás para precautelar su seguridad. Y, Belkis, hay algunos territorios que por su situación, digamos, compleja, obviamente los censistas van a ir con acompañamiento de la policía y las Fuerzas Armadas, y esos operativos se organizan con anticipación, y por digamos, por esta situación que está sucediendo en el Ecuador, en las 3 provincias, hemos reprogramado para poderlo hacer en un segundo momento cuando ya existan las condiciones del caso. Recalcar que el censo como tal no es obligatorio. Ustedes han venido hablando de que se trata de un deber cívico. Sí, el censo legalmente, la ley dice, nos obliga, digamos, a todos los ciudadanos a proporcionar la información para los censos de población, pero esa no es la narrativa. La narrativa es otra, es la invitación a la ciudadanía a participar de este tema cívico, que pasa cada 10 años. Tuvimos que haberlo hecho en el 2020, la pandemia no lo permitió, pero le pedimos a la ciudadanía: confía en el INEC, somos una institución técnica. Las preguntas son muy parecidas a las que han existido desde 1950, y son preguntas que están diseñadas para responder 3 preguntas: ¿cuántos somos? ¿Dónde estamos? Y sobre todo, ¿en qué condiciones vivimos? El día de mañana, a los vecinos y vecinas van a querer exigir o dar rendición de cuentas a nuestros mandantes, al gobierno central, al gobierno seccional. Pues se necesita información. A las universidades, al sector privado, o a usted, Belkis, que en algún momento quizás, o cualquier ciudadano que quiere aplicar un crédito, el banco casi siempre le pide, si usted quiere hacer un emprendimiento, que haga un estudio de mercado. Bueno, esa información no aparece simplemente en el Internet, hay que construirla. Y para construirla hay que hacer este censo de población. Así que desde ya les pedimos a los vecinos y vecinas: abran la puerta al censo de población. ¿Quiénes son nuestros censistas? Son ciudadanos que han aplicado una plaza de empleo. Muchos de ellos es su primer empleo, son jóvenes que han buscado una oportunidad laboral, con quienes tuve la oportunidad de conversar el día lunes, y bastante entusiasmados para realizar el censo de población. Ahora, hablemos del desarrollo mismo ya del censo. Se trata de 70 preguntas distribuidas, entiendo, en al menos 3 ejes. Todo este proceso de llenar el formulario dura aproximadamente unos 40 minutos. Hay varias dudas que surgen. Todos los integrantes de una familia que habitan en una vivienda deben estar presentes en el momento del censo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en ese momento no estoy en mi vivienda? ¿Cómo canalizar todo aquello? Bueno, muy buenas preguntas. Miren, primero, nuestros censistas van a trabajar, y me faltó mencionar antes, de 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿Ok? Número 1. Si por obvia circunstancia usted no se encontró o no estaba en casa en ese momento en que pasó el censista, nuestro censista le va a dejar una notificación debajo de su puerta, donde va a colocar su nombre, su número de cédula y su teléfono celular. Y usted, obviamente, confirme, llame al 1-800, mándenos un WhatsApp para validar que efectivamente se trate de un censista. Número 1. Número 2, las preguntas son alrededor de 70, sí. Y son preguntas bastante, digamos, podemos hablar en un segundo momento, pero son características de la vivienda, del hogar y de la persona. Un mensaje importante es que no es necesario que no salgan a trabajar o a estudiar y demás cuando llegue el censo de población. Es más, ustedes realicen sus actividades con normalidad. Nosotros vamos a estar todos durante 6 semanas recorriendo todo su barrio. Si no lo encontramos, le volvemos a visitar. Si no lo logramos, le dejamos una notificación, hablamos con su vecino, su vecina. Y basta con que exista una persona mayor de 15 años, que se conoce como el informante calificado,
quien pueda tener el conocimiento para responder sobre las preguntas que están en el censo de población. Preguntas que aprovecho también para evitar la desinformación. Ahí no se le pregunta cuánto gana, no se le pregunta si usted tiene una cuenta bancaria, no se le pregunta su correo electrónico, se le preguntan temas que usted los puede validar en www.censoecuador.gov.es. Se puede descargar el formulario, le hago esa invitación para que también se familiarice con las preguntas. Son bastante sencillas. En nuestra página web, de hecho, hay hasta videos tutoriales, hay infografías que le permitirían a usted familiarizarse con las preguntas que vamos a realizar. Otra inquietud, ¿las personas están obligadas a responder todo ese pliego de preguntas? Sí, y aquí viene otra vez, cambio la narrativa, ¿no? Es un deber cívico. Si bien la ley así lo estipula, pero la invitación es al revés, es que a participar. Son preguntas de carácter, digamos, por ejemplo, a nivel de vivienda. Voy a hacer rapidito una breve descripción. A nivel de vivienda, por ejemplo, se indagan las características del piso, de la pared y del techo. ¿Eso para qué sirve? Para identificar, por ejemplo, el déficit habitacional en el Ecuador. ¿Qué viviendas tienen características que no son, digamos, que son relativamente precarias y que tienes que luego exigirle, obviamente, a los municipios poder hacer algún tipo de obra o intervención? Se pregunta, por ejemplo, si recibes agua potable. Nos interesa saber cuál es la energía que utilizan ustedes en la vivienda, es decir, si tienen energía eléctrica, si utilizan energía solar. Por ejemplo, también nos interesa en este censo de población conocer si tienen saneamiento, si tienen agua, si tienen, por ejemplo, si tienen mascotas. Y son elementos bastante básicos que le permiten tener una muy buena radiografía a las autoridades locales para saber cuáles son las condiciones de vida del Ecuador. Han pasado 12 años y necesitamos volver a juntarnos y poder saber, bueno, cómo estamos. Sobre todo, por ejemplo, en municipios pequeñitos que no tienen necesariamente las capacidades técnicas ni presupuestarias. Hoy desconocen cuál es el porcentaje de las viviendas que tienen agua potable, por ejemplo. Y se espera, obviamente, el censo de población para poder tener acceso a esta información. Sí, básicamente yo planteaba esa inquietud por el resquemor que generó en su momento la información que se entregaría, como por ejemplo lo que tiene que ver con la cédula de identidad. Sí, bueno, y sobre este tema aclararlo, ¿no? Lo hemos mencionado en varios momentos, nosotros muy respetuosos de los criterios como siempre, pero hay un marco legal que le faculta al INEG a solicitar este tipo de información. Es bastante claro, y es gracias a este tipo de mandato que el INEG puede producir estadísticas, no solamente la cédula de ciudadanía. De hecho, toda esta información de carácter personal. Y ahí, Belkis, hago un paréntesis, me salgo un ratito del censo de población y hablo, por ejemplo, de una encuesta de violencia de género. La última fue realizada en el año 2018-2019. Es gracias a esa encuesta que, por ejemplo, decimos o sabemos que cerca de 7 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida ha sido objeto de violencia de género. ¿Cómo podemos haber indagado o cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, el INEG literalmente llegó a una vivienda de manera aleatoria, a un conjunto o un subconjunto de viviendas, y le hizo un formulario para indagar estos temas tan personales de los ciudadanos. Fueron mujeres las que hicieron ese trabajo, y es gracias a ese trabajo del INEG que se puede visibilizar y hay un interés o un derecho de tener acceso a información. En el censo de población aplica exactamente el mismo principio, y por eso le decimos a la ciudadanía, su información está salvaguardada por ley. No de ahora, sino de hace más de 40 años. Solamente se la puede utilizar con fines estadísticos. ¿Qué quiere decir eso? Que el INEG no le puede transferir a un tercero la información bajo ninguna circunstancia. Y el INEG solamente publica información con agregados, con estadísticas, jamás datos individualizados. Correcto. Mantenemos este diálogo a esta hora con Roberto Castillo, director del INEG, a propósito del inicio ya del censo de manera presencial en todo el país. Y aquí yo quiero compartir varias inquietudes que nos llegan por parte de nuestros oyentes. Por acá nos dicen, si realizamos el censo en línea, ¿cómo es el proceso para los días ya del censo presencial, entiendo? Bueno, muy buena pregunta. Todas aquellas personas que hicieron el censo en línea, recuerden, al finalizar el censo en línea, le llegó a su correo electrónico un certificado. Revise su correo electrónico. Con ese certificado, ese es verificable que usted le tiene que indicar al censista de que ya se censó por internet. Si no está en casa, por ejemplo, encárgale a un vecino. Recuerde que nuestros censistas no es que van a estar un día, van a estar 6 semanas durante todo el barrio.
o sea, recorriendo todo el barrio. Así que cuando llegue, si usted es de parte de esos 2.3 millones de ecuatorianos que se censaron por internet, basta con que le indique el certificado, nuestro censista va a cotejar esa información y aproveche, porque nuestro censista le hará algunas preguntas como, ¿se censaron todas las personas? Quizás se olvidó de censar a alguien, y ese es el momento en que usted tiene que decirle al censista, mire, me faltó censarle a mi mujer, me olvidé de censar yo, vea, ¿sabe qué? Me equivoqué en esto, yo realmente quise colocar esto. Entonces ahí nuestro censista toma nota y luego nosotros ya en escritorio emparejamos la información y hacemos los ajustes correspondientes. Por acá, en cambio, le dicen, el censo en línea no funcionó bien, ni siquiera se pudo ingresar los datos de todos los miembros. En mi caso de 4, solo constan 2 en línea. Bueno, justamente a la ciudadana o el ciudadano que nos hace esta pregunta, consúltele, o mejor dicho, infórmele esto al censista al momento que usted le indique su certificado. Dígale, bueno, el sistema funcionó, pero obviamente quizás algún tema sucedió, pero el ciudadano, digamos, le faltó censar a 2 personas más. Bueno, menciónale esto al censista y lo que va a hacer nuestro censista es abrir un formulario solamente para aquellas personas que hicieron falta y con ello cumplimos con este principio de que nadie quede atrás, de que todos los miembros del hogar sean censados. Correcto. Otro de nuestros oyentes nos dice, me quedé a medio llenar en línea, se colgó el sistema y se quedó a medias. ¿Hay cómo continuar con el llenado? Mira, ahí posiblemente la persona que nos hace esta consulta, el último día, como hora ecuatoriana, tuvimos un ingreso exponencial y obviamente el sistema, digamos, si bien nunca se cayó ni nada por el estilo, obviamente generó una congestión y eso provocó que muchas personas no hayan podido concluir el censo. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, y aquí viene un primer mensaje y sobre todo para las 3 provincias que están en un estado de excepción. Lo que estamos haciendo es habilitar el censo en línea de manera controlada. ¿Qué quiero decir? Que si usted, cuando llegue el censista a su vivienda, le va obviamente a solicitar hacer la entrevista. Si por alguna razón usted prefiere censarse por internet, porque no tiene tiempo, porque tiene alguna complejidad, etcétera, dígale al censista, me quiero censar por internet. Y lo que va a hacer nuestro censista es comunicarse con nuestro call center o nuestro equipo en oficina y va a pedir autorización para que le habiliten a usted para poder ingresar al censo en línea. ¿Qué quiero decir? Que si hoy, Belkis, tú te ingresas a censoecuador.gov.es y quieres hacer el censo en línea, no lo vas a poder hacer. Pero para habilitarte, nuestro personal en territorio, en campo, le va a poder facilitar ese tema. Y ahí, por ejemplo, el ciudadano que nos está escuchando podría, obviamente, decirle al censista que le permite habilitar y como su información está guardada, potencialmente usted continuaría con su formulario en el lugar que se quedó. Correcto. Le traslado otra inquietud. Tenemos una interesante interacción esta mañana a propósito de este tema. Nos dicen, en el censo digital o en el censo en línea era obligatorio poner la cédula. ¿Cómo se hará con este tema ya en el censo presencial? Vuelvo otra vez a insistir, aquí hay 2 etapas. La primera etapa del logueo, de la creación de la cuenta y demás, lo que buscó y el objetivo fue justamente validar que se trate efectivamente de una persona, de una persona que exista. Y la única forma de hacerlo era validando o haciendo un contraste con la información del registro civil. Eso fue por un tema de seguridad informática, número 1. Y número 2, ya dentro del censo de población, el número de cédula es una variable más, lo hemos mencionado varias veces. El INEC tiene la facultad de hacerlo, de solicitarlo, y le hacemos esta invitación a la ciudadanía. Esta información en la cédula, insisto, si por obvia circunstancia usted no la quiere proporcionar, ok, pero continúe con el censo, continúe respondiendo las preguntas porque son extremadamente importantes. Para el INEC obviamente tiene una finalidad estadística la cédula de ciudadanía, cumple un rol, es bastante técnico, que no solamente lo realiza el Ecuador, lo realizamos varios países que estamos haciendo los censos de población. Correcto, nos quedan un par de inquietudes por acá y esta más bien una denuncia, porque nos escribe un funcionario público, nos dicen a los funcionarios, nos enviaron este correo
era obligatorio y por qué. Y claro, y según una captura que tenemos por aquí, este correo hace referencia a que el censo en línea para este funcionario que labora en una institución pública, dice, entiéndase que el mismo es de carácter obligatorio, refiriéndose al censo. Sí, bueno, y aclarar, los censos de población, insisto, en la ley es claro que los censos de población son obligatorios para todos los ciudadanos. Y en el caso del decreto ejecutivo, que norma, digamos, o que aterriza la norma primaria, lo que hace es a los funcionarios públicos pedirles que se censen por este mecanismo del censo en línea. Nada más, nada menos, no habrá ningún tipo de sanción. Se cumplió con el objetivo y más bien al servidor público que está allí, invitarle a que obviamente ya en algún momento ya va a llegar el censo a su vivienda y que por favor nos proporcione la información respectiva. A ver, pero no termino de entenderlo. Si decimos que es un deber cívico y demás, ¿por qué en esos casos puntuales se circuló estos correos alegando que el censo tenía este carácter de obligatorio? Bueno, porque la ley así lo menciona, básicamente eso, pero vuelvo y repito, más allá del tema de la obligatoriedad, que lo es, así lo menciona la ley, es la invitación a la ciudadanía justamente a que se pueda censar, que es un deber cívico. Es decir, abran la puerta al INEC, respondan estas preguntas, y la obligatoriedad de los censos no es de ahora, por si acaso, está estipulado desde 1976 con la ley estadística vigente. Es decir, en todos los censos de población el marco legal ha sido exactamente el mismo. ¿Qué pasa con las personas que están en el exterior, nos dicen por acá? Bueno, buena pregunta. Y para aclarar, miren, los censos de población, por definición, contabilizan a las personas en un determinado territorio o jurisdicción. Eso sucede aquí y en cualquier parte del mundo. Así son diseñados los censos de población. Si usted es una persona que está fuera del país, de hecho, no va a ser parte del conteo del censo de población del Ecuador. Es más, si usted estaba en el exterior, no le permitía ingresar el censo en línea, por ejemplo. Ahora, solamente aquellas personas que están, por ejemplo, trabajan en consulados, que jurídicamente es territorio nacional, se puede censar, y eso hemos obviamente cotejado y hecho la gestión con Cancillería. Estuvieron aproximadamente 300 personas habilitadas para poderse censar. Pero algo importante, en el censo de población existe la pregunta para poder indagar cuántas personas han salido del país en un periodo de tiempo determinado y también cuántas personas han retornado. Eso a nosotros como INEC nos permite cuantificar y con otras fuentes de información los flujos migratorios, con lo cual luego podemos proyectar a futuro qué va a pasar con la población en el Ecuador en los próximos 10 años, lo de la denominada proyección poblacional. Correcto, Roberto. Y lo último, por acá nos piden que por favor repita el número de celular al que hacía referencia al inicio de la entrevista prácticamente, a través de la cual entiendo se puede conocer respecto de los censistas. Sí, gracias. Miren, la repito. Mándenos un WhatsApp al 099 29 58 164, opción 1. Allí usted puede interactuar con es un chatbot, es un robot, usa inteligencia, digamos, artificial y demás, y le puede guiar de mejor manera cómo solventar sus preguntas. Y si usted prefiere tener contacto con una persona, pues llame al 1-800-080808 y usted puede indagar temas como, por ejemplo, quiere validar la identidad del censista, quiere saber qué día va a estar el censo en su vivienda. Si usted tiene dudas, por ejemplo, con cómo responder una pregunta y demás, nos puede llamar. Pero lo importante es que ahora también tiene de primera mano, tiene al censista que le puede guiar y solventar cualquier tipo de duda para el diligenciamiento del formulario censal. Correcto. Y lo ultimísimo, esto sí de mi parte, siendo que el censo presencial se extenderá hasta el próximo 18 de diciembre, de ahí en más, ¿qué se viene? ¿Cuánto tiempo tomará la tabulación de toda la información y cómo será canalizada ya para los fines pertinentes? Bueno, después del 18 de diciembre van a haber unos sectores, van a haber unos barrios, unas parroquias que el INEC hace un trabajo de recuperación. Por A o B circunstancia, digamos, existen situaciones particulares que nosotros las tenemos planificadas y continuaremos, digamos, haciendo el censo en esos territorios. Una vez que se cierre esa etapa, el INEC regresa a escritorio, invita obviamente a expertos, por ejemplo, al Fondo de Población de Naciones Unidas, al Banco Mundial y algunos a la División de Población de las Naciones Unidas, de la CEPAL,
y nos juntamos y revisamos la consistencia, la validación de la información pertinente, y a partir de mayo del próximo año, el INEG anunciará las primeras cifras oficiales. Y conforme pase el tiempo, iremos liberando poco a poco información que va a ser gratuita, de libre acceso, y que va a estar disponible obviamente en nuestra página o en nuestros canales oficiales. Correcto, Roberto. Muchísimas gracias. Con esto nos quedamos. Interesante diálogo para conocer detalles de cómo avanza y cómo se desarrollará de aquí en más este censo presencial a escala nacional. Roberto Castillo, director del INEG, ha estado con nosotros. Gracias. Gracias. Buen día. Lo propio también, 8 de la mañana con 35 minutos, amigos. Es tiempo de una pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.